Dios bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de la lectura titulada Debate Divino, el capítulo 4 del libro de Oseas. Señor, te adoramos, reconocemos tu grandeza y te damos, Señor, toda gloria y toda honra. Padre, en este momento te pedimos, Padre, que hables a través de de nuestro ser, por medio de tu palabra, que nuestras vidas asimismo sean edificadas, Padre, de tal manera, Señor, que la enseñanza lleve a la sabiduría y la sabiduría lleve a la acción prudente en base a lo que debemos de hacer para honrarte en espíritu y en verdad. Háblanos, mi Dios, a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá entonces en el libro de Oseas capítulo 4. Tenemos acá lo que es la prostitución en la nación del profeta, del 4 al 6, y lo que Oseas representa con su vida en los capítulos 1 al 3. Profetiza con sus labios en los capítulos desde el 4 hasta el capítulo 14. El pecado grosero de Israel no ha escapado de la vista de su Dios santo, pero, disculpen, pero Dios promete, eh, cuando dice en el capítulo 4 versículo 9 dice, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sí mismo a sus obras. Así que en base a lo que han hecho, entonces vamos a sí mismo a ver cuál va a ser su pago. El capítulo 4 nos muestra que Dios acusa de desobediencia a sí mismo a Israel. Los líderes religiosos no habían hecho que el pueblo regresara a Dios y que el ritual de la prostitución había reemplazado lo que era la verdadera adoración. La nación estaba declinando espiritual y moralmente y quebrantaba las leyes que Dios les había establecido desde un tiempo temprano. El pueblo encontraba muy fácil condenar a la esposa de Oseas, pero le costaba trabajo ver que ellos eran infieles a Dios. Así que, en otras palabras, apuntar el dedo es fácil, pero, ¿verdad? Mirar los dedos que nos apuntan a nosotros y nuestras faltas, muchas veces también, en realidad, es lo opuesto. No es fácil. Dios explica los motivos del sufrimiento de Israel y el quebrantamiento de la ley había traído consigo los dos castigos de incremento de violencia y de crisis ecológica. Hermanos, no siempre hay una relación directa de causa y efecto en nuestras acciones y los problemas que enfrentamos. Sin embargo, cuando nos vemos rodeados de dificultades, debemos de preguntar con seriedad, ¿he cometido algún pecado o he hecho algo irresponsable que puede haber quizás ocasionado mi sufrimiento? La respuesta no siempre va a ser sí, pero bueno preguntar porque es posible que nosotros estemos causando nuestras propias situaciones. Si descubrimos que tenemos una falta, incluso en forma parcial, podemos cambiar nuestro comportamiento a sí mismo ante Dios. Entonces, el versículo 4.2 puede hacer ilusión a los asesinatos de los reyes durante la vida de Oseas. Salum, por ejemplo, mató a Zacarías, el rey, pero este rey no es el profeta, ¿verdad? Que escribió anteriormente. No es ese profeta, sino un rey llamado Zacarías. Y se apoderó entonces del trono. Luego, Manahem mató a Salum y destruyó una ciudad entera debido a que no quisieron aceptarlo como rey. Como dice Segunda de Reyes, capítulo 15, del 8 al 16. Dios señaló entonces que incluso el asesinato estaba siendo tomado a la ligera en Israel. Y el libro de Oseas también, Oseas nos presentó sus cargos contra los líderes religiosos. ¿Y quiénes eran estos líderes religiosos que él menciona en el versículo 4 hasta el versículo 9? Eh, Podemos ver, ¿verdad?, que cuando Jeroboam primero se rebeló en contra de Roboam y estableció un reino rival en el norte, también estableció su propio sistema religioso, como dice Primera de Reyes 12 del 25 al 33. Y en violación a las leyes de Dios hizo dos becerros de oro y va de donde el pueblo y le dice al pueblo que tienen que adorar a estos dos becerros de oro. Además, también designó sacerdotes que no eran descendientes de Aarón. Al principio, los residentes del reino del norte continuaron adorando a Dios, aun cuando lo hacían en forma equivocada. Pero muy poco tiempo después comenzaron a adorar a los dioses cananeos también. Y muy pronto cambiaron a Dios por Baal. Dejaron de adorar a Dios en un momento, hermanos, totalmente. Se alejaron de adorar a Dios verdadero. No en balde los falsos sacerdotes de Jeroboam fueron incapaces de preservar la verdadera adoración de Dios. Dios acusó a sí mismo en el capítulo 4 del 6 al 9. Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Se esperaba que fuesen líderes espirituales,
pero se volvieron líderes de malas acciones. Podemos ver también que el pueblo pudo haber dicho, ¿verdad? No debe de ser malo los si los sacerdotes lo hacen. Y al ver que los sacerdotes lo estaban haciendo, pues copiaron el comportamiento. El liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande. Ya sea que usted enseñe en la escuela dominical, trabaje en la oficina de la iglesia o guíe un estudio bíblico, no tome a la ligera sus responsabilidades. Debe de ser un líder, ¿verdad? Que guíe siempre a sí mismo hacia Dios. Los sacerdotes se regocijaban con los pecados del pueblo. Cada vez que alguien llevaba una ofrenda por el pecado, los sacerdotes recibían una porción. Mientras más pecara el pueblo, más recibirían a sí mismos los sacerdotes. Así que se estaban aprovechando, ¿verdad?, de los pecados de la gente, beneficiándose. Ya que no se lo podían comer todo, vendían alguna parte y otra la daban a sus parientes. Los sacerdotes sacaban provecho de que el pueblo continuara pecando, les daba poder y posición en la comunidad. Así que en vez de tratar de sacar al pueblo de su pecado, lo alentaban mejor para que así pudieran continuar mejorando sus ganancias. Los principales dioses cananeos, Baal y Astoret, representaban el poder de la fertilidad y la reproducción sexual. Así que no es de sorprenderse que en su adoración incluyeran prácticas sexuales que también eran totalmente viles. Los adoradores varones tenían relaciones sexuales con las prostitutas del templo o las sacerdotisas. Y las mujeres que querían tener hijos tenían relaciones sexuales con los sacerdotes. Pero Dios les dijo que sus esfuerzos por aumentar la fertilidad era asimismo en vano. Dios envió una advertencia a Judá para que sus sacerdotes no se volvieran como los de Israel. Los sacerdotes de Israel que permanecieron en el norte se habían olvidado de su herencia espiritual y se habían vendido a sí mismo también al Dios con D minúscula, Baal. Entre otras cosas, promovían la idolatría y la prostitución ritual. Israel no escaparía del castigo, pero Judá podía escapar si no seguía el ejemplo de Israel. A Israel se le llama Efraín porque Efraín era la más poderosa de las 10 tribus del norte. Y al reino del sur se le llamaba Judá, que era también la tribu más poderosa. Así que, hermanos, podemos ver cuán decayente estaba la maldad en Israel en estos momentos. Y qué tristeza cuando nosotros estamos mirando, pero cegándonos con una venda nosotros mismos en lo que estamos viendo, porque decidimos vivir bajo nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, en vez de adaptarnos y acoplarnos a lo que dice la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el entendimiento tuyo y por tu sabiduría. Te agradecemos, Padre, Señor, por poder ver esta historia en este momento y te pedimos que nos ayudes a ver cómo se conecta y qué tipo de ilustraciones nos ayudan a nosotros para poder entender nuestras propias vidas, haciendo un contraste, que no vayamos a caer por ese camino donde permitamos decaer. Guárdanos, bendice a nuestras familias, sana al enfermo y suple el necesitado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria y honra. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.